Bien, las imágenes que anteceden este bloque tienen que ver con nuestro invitado ahora, que es el recientemente asumido ministro de Salud de la provincia, que ya venía ocupando cargos en el gabinete sanitario de la provincia, a Fabián Puretich. El doctor Puretich, a quien le agradecemos la presencia. Fabián, bienvenido. Gracias. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, uno prevé que no va a haber grandes cambios en política sanitaria, no hay mucho tiempo tampoco, viene un nuevo gobierno, pero bueno, ¿en qué contexto tomás el ministerio? Sí, nosotros es un grupo de trabajo, siempre lo recuerdo, la agrupación Ramón Carrillo, que estamos conduciendo el Ministerio de Salud, y dentro de ese grupo de trabajo somos un grupo grande y donde de ese lugar van a salir los nuevos integrantes del gabinete, que no son muchos, es alguien solamente que cubra mi lugar. Y bueno, en esta semana ya el doctor Mariano Cabrera, que estaba a cargo de la Subsecretaría de Programas, va a pasar a la Subsecretaría de Gestión Institucional y en estos días decidiremos quién va a ir a la Subsecretaría de Programas. Una época complicada, hoy lo escuchaba hablar de que hay que tener también una mirada nacional de lo que baja, ¿no? De política sanitaria, y es complicado, ¿no? Incluso que hay mucha discusión con el gobierno central. Sí, uno si se centra a lo que pasa en Chubut, el problema es más que nada está relacionado con lo salarial y que es una discusión que se va a seguir llevando adelante y que se van a seguir aportando soluciones. El problema que tiene el sistema de salud es que hay una falta del rol de rectoría que siempre cumplió el Ministerio de Salud de Nación, perdió su grado, ahora es una secretaría de gobierno, y el abandono de los programas de salud que hay, que eso es el mayor problema que tenemos. Hicieron transferencias hacia las provincias sin una programación, sin un análisis presupuestario, nos transfirieron después que estaban cerrados los presupuestos. Y eso trae un grave deterioro, porque no es que nosotros, Chubut, porque está en una situación compleja, no puede cumplir. Nosotros nos juntamos hace unos 20 días, 14 ministros de la Nación, 14 ministros de distintas provincias, y están todos con la misma problemática. Nación se desliga de sus programas y los transfiere a la provincia. Y las provincias no tienen los recursos porque son programas muy pesados y que implican una... ¿Como cuáles, Fabián, por ejemplo? Por ejemplo, en el programa Incluir Salud, que es un programa que nosotros en la provincia tenemos alrededor de 8.000 personas, que son las personas que tienen pensiones desgraciables no contributivas. Ese programa Nación se hacía cargo, por ejemplo, de diálisis. Diálisis implica para nosotros unos 50 millones de pesos anuales. El primero de enero de este año decidieron en forma inconsulta transferirlo hacia la provincia, lo mismo del transporte de discapacidad. Y después no se hace cargo de cosas que son básicas, como fue toda la problemática que tuvimos con las vacunas. Y lo que hoy está pasando con el programa de VIH-Sida también, que tuvimos la previsión, porque tenemos una buena dirección de epidemiología, de tener el stock de medicamentos garantizados hasta fin de año, pero los reactivos que se hacen para el seguimiento de los pacientes tampoco los mandaron. ¿Y en dinero cuánto es? Vos recién decías 50 millones de diálisis. Sí. Todos este costo, ¿cuánto? Porque digamos, es sin saber, uno imagina una cifra sideral, ¿no? De un año para otro. Todas son millonarias, todas las cifras son millonarias, y que el problema sería, todas estas cosas las tiene que consensuar. Hay consejos federales de salud todos los meses. En esos consejos federales de salud participamos todos los ministros de las provincias, más la Secretaría de Salud de la Nación. Ese es el ámbito de discusión de qué se va a hacer como política sanitaria desde Nación hacia las provincias. Y esa herramienta, que es muy útil, se dejó de utilizar y solamente fue una presentación de hechos ya concretados por Nación y con discusiones que se han dado ahí. A nosotros nos pasó, por ejemplo, en uno de los consejos federales de salud nos anuncian que no se va a distribuir más leche para los centros de salud. La entrega de leche en los centros de salud es una política sanitaria, porque es un momento que uno aprovecha, va la mamá, se revisa al nene, se ve que esté vacunado, si fue un parto reciente, hacer los controles a la madre. Es una política sanitaria. No es solo la leche que se entrega. Claro, no es la leche es la excusa para hacer un control de salud. Y la vacuna por ello. La vacuna también, por eso son oportunidades perdidas que nosotros tenemos, porque una mamá lleva a un nene a vacunar y no está la vacuna, ¿va a volver después a vacunarlo? No, por ahí es responsabilidad y tenemos que salir nosotros a buscarlo y se pierden oportunidades. ¿Y es un retroceso también, discúlpame Pablo, es un retroceso? Es decir, no, en ese momento no sucede lo de la vacuna, lo de la leche que acabas diciendo. Sí. Se pierde esa oportunidad, pero ¿se da un paso atrás también? Tal cual, ese es el problema. No se recupera, es irrecuperable. Ese es el problema, ¿sí? Y con los esquemas de vacunación, oportunidades perdidas, esquemas que hay que volver a repetir. Lo que pasó con la vacuna del meningococo fue grave.
se dejó de vacunar directamente. Los chicos de 11 años se dejó de vacunar porque fue una decisión no mandar las vacunas. Y las provincias, sobre todo las provincias como nosotros, no podemos comprar vacunas que son fortunas lo que salen y que se tienen que comprar en stock muy grande que para nuestra provincia nadie nos va a vender, hay que comprarlas, generalmente se producen en India o China, es imposible para nosotros. Ministro, y le pregunto si esto se ve reflejado en los índices, es decir, la crisis que se está viviendo y este cambio de política sanitaria. Yo me acuerdo que había un índice en la primera época de Asner, se repetía mucho, ahora no lo escucho hablar demasiado, que es mortalidad infantil. Se destacaba que Chubut estaba a nivel país de lo mejor. ¿Eso se ha notado, un retroceso con la palabra que usaba Ariel recién? La mortalidad infantil es un marcador duro de lo que nosotros decimos en salud. Nosotros ahora vamos a tener, el último año vamos a tener el informe, pero es lo más probable es que se haya alterado, porque son índices duros que son modificables. Una muerte infantil altera mucho el porcentaje, porque como son pocas, altera mucho. Y eso es lo que cuando uno habla, hay determinados parámetros que son muy sensibles. Entonces, en el contexto nacional, uno va y en las provincias justamente nos preguntamos eso, che, ¿cómo está tu mortalidad infantil? Porque sabemos cómo está el sistema de salud funcionando en ese lugar. Nosotros ahora en este mes vamos a tener el último análisis y ahí veremos a ver cómo fue, pero es probable que eso se haya aumentado. Fabián, ¿y cuánto se dejó de percibir en materia de plata del principio de año en todos estos temas? ¿Hay un número? Nosotros no, porque a nosotros no nos mandan plata, aparte. Nosotros lo que nos mandan... Sí, pero para poder cuantificarlo más o menos, ¿se ha hecho eso o no? No, la verdad que no, pero yo, teniendo solamente lo de incluir salud, que deben ser alrededor de 60 millones de pesos en un solo programa, eso multiplicarlo por 2 o 3 programas y vas a tener una idea de lo que... 200 millones de pesos. Y es probable, sí. Perdón, Pablo, de vuelta. ¿En un monto que tenés que prever para el presupuesto del año que viene? Tal cual, ese es el tema, porque si uno sabe, hoy octubre, que nosotros estamos trabajando en el presupuesto para el 2020, si nosotros sabemos, buscamos las herramientas, el lugar donde vamos a tener esos fondos para poder prever para el año que viene. Pero si vos no tenés la previsión, no lo podés hacer. Entonces después es acomodar partidas, buscar otros lugares donde tenés fondos para poder solucionar esos problemas. Igual siempre se dice que los presupuestos son un dibujo, y en este caso más dibujo que nunca, porque vas a tener que esperar una elección y ver qué gestión hay, porque puede haber un cambio de la política sanitaria de 180 grados, ¿o no? De diciembre en adelante. Sí, sí. Aparte, ¿con qué dólar lo hacemos, ¿no? Porque la proyección es $1 a 80 pesos y nosotros es muy complejo. Nosotros apuntamos a que haya un cambio violento de las políticas sanitarias a nivel nacional. Estamos trabajando en eso, nos hemos reunido particularmente con el equipo de Fernández Fernández. Estamos ahora el día lunes, por ejemplo, va a venir a Puerto Madryn y a Comodoro Arnaldo Medina. Arnaldo Medina es un sanitarista muy importante que forma parte del equipo de Ginés González García y uno de los que suena como va a ser ministro de Salud de la Nación si la fórmula Fernández Fernández llega a ganar las elecciones. Que volvería a haber ministerio, en todo caso. Esa va a ser la primera medida. Nosotros fuimos a la presentación del libro de las herramientas de gestión de salud que él hizo en Buenos Aires y lo convocamos. Ahora el lunes a las 8 de la noche va a estar en el auditorio de la Universidad de San Juan Bosco de Madryn y el martes en el auditorio en Comodoro. Y tratamos de insertarnos en las decisiones políticas nacionales porque es lo que nos va a hacer tener una mejor política sanitaria nosotros. Ahora, Fabián, el conflicto que hay hoy en salud, ¿cuánto también está impactando en la cuestión de la política sanitaria que se puede hacer en la provincia de Chubut? No solamente en materia de gente que no está trabajando, sino en la discusión, los debates, la negociación. ¿Cómo Salud es muy distinto a cualquier otro de los ministerios porque salud no se puede parar. Esa es la gran diferencia y por ahí es el planteo que es lógico incluso que hacen los distintos gremios que conforman el arco gremial de salud. Es muy difícil que se vea el conflicto en salud porque bien, mal, más tarde o más temprano el hospital resuelve el problema de las personas que van. Nosotros sí tenemos análisis de lo que ha ido pasando. Nosotros, haciendo comparaciones estadísticas, de un año a otro tuvimos 140.000 consultas menos. Y eso es que con el acceso a la salud, que es por lo que tanto luchamos nosotros, evidentemente está restringido.
yo no voy a ser responsable a los trabajadores de la salud porque yo soy trabajador de la salud, somos el baluarte del sistema, somos los que defendemos el sistema y somos los que tenemos la camiseta puesta. Pero evidentemente toda esta conflictividad lleva a esto que el acceso a la salud se ve dificultado. Y es algo que para nosotros es muy doloroso y es muy difícil de corregir hasta que no esté todo completamente funcionando como debe ser. ¿Cuál es el diagnóstico de cómo están trabajando los hospitales de los últimos meses? Uno dice guardia mínima. Por ejemplo, cirugía que no se considera de urgencia, continuamente reprogramada, por decir un ejemplo concreto, no se atiende en consultorios. Depende mucho de cada hospital, ¿sí? Uno ve, por ejemplo, en la ruralidad es prácticamente normal la atención porque son únicos efectores de salud y es muy difícil que alguien deje de atender a alguien en el área rural. En los hospitales grandes depende mucho de cada hospital. Hay hospitales que están operando normalmente, que no suspenden las cirugías programadas. En otros, si está restringido, tienen 3 quirófanos y no tienen el personal suficiente para los 3 quirófanos, entonces las cirugías programadas se reprograman todas en un solo quirófano, lo que cual trae sí demoras. Pero cada hospital tiene una dinámica distinta y el mayor problema es ese que se genera esa dificultad para la persona que va. Nosotros estamos trabajando con los turnos electrónicos a través del programa GISalud. Eso fue bastante complejo en esto porque las turneras están habilitadas, las personas sacan los turnos por ahí, van al hospital, por ahí el servicio de estadística de retención no retira la historia clínica, el médico que sí fue a tener el consultorio no tiene la historia clínica para atenderlo, entonces se ha generado una dificultad en el trabajo interno de los hospitales. Recorriendo lo que fue esta última mitad del año en cuanto a al grado de conflictividad, ¿en qué momento estamos de ese conflicto en salud? Estamos en un momento medio. Hoy no estamos en un momento tan complejo como fue hace un mes, por ejemplo. Yo vuelvo a resaltar, tenemos un diálogo permanente con los gremios de salud, entendemos que las medidas las tienen que llevar adelante porque son medidas que no están, se hizo un acuerdo paritario, no se ha podido cumplir en su totalidad. Nosotros trabajamos en conjunto con el Ministerio de Economía, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Coordinación de Gabinete. Ahora se empezó a acercar de la deuda que se tiene. Esta semana se va a pagar un 50% de una deuda que había del mes de junio. Se van a poner los valores de tanto de zona patagónica como de antigüedad a los valores que correspondían, que es un aumento muy importante para los trabajadores. Van a recibir una buena cantidad de dinero. Y eso es lo que hoy se puede empezar a regularizar. El viernes pasado tuvimos una reunión con los gremios y la postura nuestra es lo que hoy tenemos es esto y es lo que se va a concretar. Si en 10 días, 15 días los recursos de la provincia aumentan, hay una partida extraordinaria que entra de alguna parte y algo de esa partida podemos utilizar también para empezar a achicar esa deuda, lo vamos a hacer. Pero vamos a ir concretando, tenemos los fondos, le decimos. Vamos a tratar de ser muy prolijos en eso y no decir cosas que no se van a poder cumplir. La última de mi parte, la obra social Ceros, la más importante de nuestra provincia, también está viviendo una época crítica, con cortes permanentes. Ahora, bueno, justamente se regularizó estos últimos días, pero la pregunta es cómo impactó eso en el sistema de salud pública. Es decir, cuando no te atiende un médico en lo privado, me imagino que la gente debe recurrir inmediatamente al centro de salud o al hospital. Aumentaron mucho las consultas. Igual yo con eso quiero hacer yo fui uno de los pocos que salió a hablar por el tema ese y nunca estuvo cortada la obra social. Esa es la realidad. Si alguien me dice que la obra social estuvo cortada, no. Hubo un sector que tiene un convenio con la obra social, que es una parte de los médicos, que decidieron hacer esa medida de fuerza desde los sábados hasta el miércoles a la mañana. Todo el resto de la obra social funcionó normalmente siempre. Hubo momentos que farmacia, bioquímicos, bioquímicos estuvo 20 días odontólogos, y se solucionó. Odontólogos no cortaron nunca. Es cierto que en los últimos tiempos solamente los médicos son los que... Por eso, entonces, por eso yo, en eso sí, porque es como una bandera de lucha que no es real. Y realmente me parece que es importante aclarar, la obra social, y más hoy, está funcionando. Sí podemos decir que cuando esta parte de los médicos, pues no son todos los médicos de la provincia tampoco, es una parte de los médicos de la provincia, hacen estas medidas, en ese momento la sobrecarga sobre los hospitales es mucho más importante porque es el único. Nosotros somos el eje rector de la salud en la provincia
y somos los que tenemos que dar respuesta siempre. Entonces, la respuesta, van a la clínica, van al consultorio, no lo atienden, van al hospital, se los atiende con lo que implica esto, que es la sobrecarga es más importante. Bueno, eso me da para mi última pregunta, ¿qué es la deuda que a veces las obras sociales tienen con el hospital? Y tengo entendido que también los sectores de empresas de seguros. ¿Esto es así? ¿Es un monto muy importante? ¿Cuesta cobrarlo? ¿Tarda? ¿Cómo está esa situación? Es un monto importante. Nosotros, por lo que podemos, al estar en contacto permanente con Ceros, hemos logrado, sobre todo a la ruralidad, se le ha ido cancelando gran parte de la deuda también en la obra social Ceros, y con los hospitales grandes hemos logrado también transferencias de esa deuda. Ahora, en el último tiempo se ha hablado bastante del Consejo Provincial de Obras Sociales que se está formando, fue una idea de Adrián Pisi, y hemos convocado a todas las obras sociales, y ese va a ser un ente regulador de muchas cosas. Entre esas cosas que va a regular es que los honorarios que van a pagar las obras sociales van a tener un piso y un techo, independientemente con quién se maneje, quién se tenga que manejar en las obras sociales. Y nosotros dentro de ese contexto también lo que queremos es que las prestaciones que se hacen tanto en el público como en el privado tengan el mismo valor. Las prestaciones que se hacen en el hospital público muchas veces son hasta de mejor calidad lo que se hace en el privado y se pagan hasta un 40% menos. Entonces ese va a ser el ámbito de discusión y lo vamos a fortalecer. La idea es seguir avanzando y que sea un lugar donde se pueda, que haya una equidad con respecto a las otras obras sociales. Gracias por venir, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Bueno, mucha información nos ha dejado la charla con Fabián de a veces los números, viste que hablaban del subsidio del gas, del subsidio de las tarifas y no hemos prestado atención al transporte y es la El plata impacto de esas políticas. También cómo nos obliga a más gastos, ¿no? Hacemos la pausa, en un ratito nos metemos en la campaña y en la política de Rausum, que elige Sí, señor. intendente. Ya veremos. Un ratito.